¿Queréis comer como puerco? Pedro Rodríguez, residente en el Bajo de Taboga, invitó a los vecinos del área al cumpleaños de una de sus hijas. Como era el mes de febrero, la fiesta se iba a desarrollar debajo de un palo de mango donde el terreno era muy plano y que estaba endurecido por el uso frecuente que se le daba como zona adyacente a la vivienda. Pegado al tronco del árbol de mango se construyó un mostrador rudimentario donde se iba a ubicar la cantina. La fiesta era con fines de lucro, pues en la parranda se iba a vender licor y comida. El licor se reducía a seco que se vendería por botella, media botella, un cuarto de botella y por trago. El menú tampoco era muy variado. Consistía en café negro, bollos de maíz viejo y tamales. Antes de oscurecer empezaron a llegar los invitados, principalmente hombres a caballo y mujeres a pie. Las mujeres se sentaban en troncos cortados para que sirvieran de asientos y todas ellas se agrupaban en las cercanías del portal de la vivienda. Los hombres, después de pedir tragos en la cantina, se quedaban de pie en pequeños grupos a unos cuantos pasos de la cantina. A la mayoría de ellos le colgaba de uno de sus hombros un machete encascarado. Entre los guapos de los contornos estaban presentes Menegildo Córdoba, Gera Domínguez, Ascensión Velázquez y Jacinto Pimentel. Antes de que se oscureciera por completo, el dueño de la fiesta prendió 2 mechones alimentados por querosín que colgaban de las ramas del árbol frutal. Una de las lámparas estaba encima del mostrador de la cantina y la otra en medio de lo que sería la pista de baile. El conjunto musical que iba a amenizar la fiesta era el de Clodomiro Frías, afamado violinista en los contornos del macizo de Canajagua. El hombre del violín se hacía acompañar de una guitarra y de un par de güiros. El conjunto se acomodó en uno de los costados de la improvisada cantina. Tan pronto el conjunto empezó a tocar, algunos caballeros se acercaron a donde se agrupaban las mujeres, donde las solteras eran acompañadas por sus madres o por alguna otra dama adulta. No había intercambio de palabras al momento de invitar a la dama a salir a la pista de baile. El caballero se acercaba y extendía su mano derecha y la dama, solicitada por lo general, miraba sin ver hacia los lados, se levantaba de su asiento y caminaba hacia el sitio dispuesto como sala de baile. Allí se agarraban de acuerdo al protocolo, según el cual tanto la cabeza como el resto del cuerpo se mantenían completamente separados. La actividad se desarrollaba sin contratiempos, pues además de las notas del violín, solo se escuchaban salomas casi ininterrumpidas y el murmullo de las conversaciones entre las damas. Pero llegó el momento en que las aguas llenas de espíritu hicieron efecto y muchos hombres dieron rienda suelta a sus temperamentos violentos. Se empezaron a escuchar en voz alta, casi a gritos, expresiones como: «Yo sí soy hombre, carajo. Todavía no ha nacido el hombre que yo respete. Yo me la juego con el que sea y como sea. Yo estoy dispuesto a beber a mí la sangre con cualquiera. No creo que haya nacido el hombre que me pueda meter los pelos para adentro». Anastasio Barrios, quien era uno de los que estaba vociferando sobre su hombría y valor, caminaba entre los presentes. La mayoría de los hombres se mantenían de pie. Uno de los pocos que estaba sentado era Pedro Vergara y hacia él se encaminó Anastasio Barrios. Cuando estuvo un par de pasos del paisano sentado, sin ninguna advertencia, desenvainó el machete y le descargó un planazo en el pecho. El impacto fue tan fuerte que Pedro Vergara cayó de espaldas largo a largo. El golpeado rápidamente se levantó y, como no cargaba ni puñal ni machete, le dijo al agresor: «Anastasio, por favor, espérame un poquito. Voy a acomodarme. Yo vuelvo de una vez». Pedro se dirigió hacia donde había dejado su cabalgadura amarrada debajo de un palito de calabazo a un tiro de piedra de distancia. Al llegar, agarró la cacha de su machete y lo jaló con fuerza. El machete salió y la cáscara que estaba atada a la montura se mantuvo allí mismo. El hombre, con un gran ardor en el pecho, viró para atrás y, dando grandes zancadas, regresó al lugar donde había recibido el golpe. Anastasio se había movido del lugar y estaba celebrando su gran hisión junto a otros participantes. Estaba completamente esmaliciado,
pues pensaba que Pedro estaba muerto de miedo y que había abandonado la parranda. De pronto, los que acompañaban a Anastasio enmudecieron, pues Pedro estaba en medio de ellos. Varios alcanzaron a escuchar las palabras pronunciadas por el recién llegado mientras descargaba un golpe con el machete en la anatomía de Anastasio. «Anastasio, los hombres se respetan, mal acostumbrados de mierda». Los que vieron la escena observaron que el brazo derecho de Anastasio fue separado del cuerpo y cayó en el suelo agarrando el machete de su dueño. Al caer, el herido quedó boca abajo, cosa que aprovechó su rival para propinarle un machetazo que le partió ambas nalgas. Como era costumbre en esas situaciones, los dos mechones recibieron sendos planazos de machetes y todo quedó en una completa oscuridad. Pedro tenía todo el propósito de acabar con Anastasio y al palpar con los pies algo que le pareció la cabeza, descargó con el machete un terrible golpe que le pareció que la había partido en dos tapas. Lo que percibió Pedro como la cabeza de Anastasio resultó ser una esfera de las que construyen los comejenes comunidos. Viendo que la situación era peligrosa, Pedro optó por replegarse. Caminó hasta su cabalgadura, montó en ella y se dirigió hacia su rancho, que estaba a 1 hora a caballo. La distancia no era mayor de 3 kilómetros, pero el camino era estrecho y con muchas cuestas. Al estar todo en calma, a los pocos minutos empezaron a regresar, especialmente los hombres. Para percatarse de la situación se encendieron varias linternas de mano, al igual que los 2 mechones que colgaban de las ramas del palo de mango. El espectáculo era grotesco. Anastasio yacía boca abajo con su brazo derecho solo unido al cuerpo por un trozo de piel y con las 2 nalgas completamente abiertas por la mitad. Había una gran cantidad de sangre cubriendo el cuerpo del herido. Uno de los presentes se fue a casa a avisarle a Salomón Barrios, padre de Anastasio, sobre lo sucedido. A los minutos llegó el padre, quien al abrazar a su hijo gravemente herido quedó también cubierto de sangre. Salomón, al ver la lamentable situación de su hijo, le dijo a los que lo rodeaban: «Quiero que me acompañen al rancho para buscar rifle y para ir a tirar a Pedro». Ante esta propuesta, Abilio González le dijo al padre del herido: «Salomón, todavía Anastasio tiene vida. Yo hallo que es mejor tratar de ver si lo salvamos. Vamos a llevarlo en hamaca hasta Bayano para ver si hay algún carro que lo pueda llevar al hospital en el pueblo». Casi todos los presentes apoyaron la propuesta de Abilio González y el herido fue colocado en una hamaca cuyos hicos estaban atados a un palo delgado cuyos extremos se apoyaban en los hombros de 2 cargadores. Mientras caminaban con el herido, este se quejaba del dolor y entre las cosas que dijo se recuerda lo siguiente: «Ay, hombre, por favor no me dejen morir. Yo sé que muchos de los que van aquí son enemigos míos y no me hablan. Pero yo les prometo que si yo no me muero, voy a volver para ser amigo de todos ustedes. Eso sí, menos de Pedro». Uno de los que iba alumbrando con una linterna de mano observó que de la hamaca caían gotas de sangre por todo el camino. Anastasio tuvo suerte, pues después de ser transportado en hamaca durante 2 horas hasta llegar al poblado de Bayano, Manuel Barrios, en un Commander de la Segunda Guerra Mundial, lo llevó hasta el Hospital Gerardino de León en la ciudad de Las Tablas, donde los médicos le salvaron la vida, pero no pudieron salvarle su brazo derecho. Pedro fue condenado a 5 años de prisión por intento de homicidio, los cuales no cumplió en su totalidad por su buena conducta. Cuando fue liberado, regresó a su casa en las inmediaciones de Taboga. Anastasio seguía viviendo en las cercanías, así que un encuentro entre los 2 enemigos debía darse tarde o temprano. Resulta que Anastasio caminaba por un sendero que pasaba frente al rancho de Pedro. La distancia del sendero al rancho era de unos 50 metros. Cuando Anastasio pasaba y veía que Pedro estaba en casa, decía en voz alta una de las siguientes expresiones: «Yo soy Anastasio Barrio y no le tengo miedo a nadie. Con un solo brazo me atrevo a beberme la sangre con cualquiera. A traición, cualquier pendejo golpea a otro». Después de la tercera vez que pasó Anastasio gritando improperios, Pedro le dijo a su esposa: «La próxima vez que pase el mocho de Anastasio gritando pendejá, yo lo voy a arreglar». A los pocos días,
Venía pasando Anastasio por el sendero y cuando vio a Pedro empezó a gritar una de sus frases ofensivas. Pedro, con el machete encascarado colgándole de su hombro izquierdo, salió del rancho y caminando dando largas zancadas, interceptó a Anastasio en el sendero y cuando estuvo a unos 10 pasos de él, le dijo: «Anastasio, párate ahí». Anastasio, sorprendido, se detuvo. Entonces Pedro, con voz pausada, le dijo: «Mira, Anastasio, si vos queréis empezar a comer como puerco, nada más tenéis que avisarme». Anastasio no contestó y se fue. Desde ese día, Anastasio el Mocho pasaba por el sendero frente al rancho de Pedro, pero no chistaba palabra. Que me voy mañana pa' la montaña.